Hola, mi nombre es Pablo Maldonado Reynoso y yo les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. Bueno, el primer contrato es el contrato de comisión mercantil. Este se regula es el artículo 273. Bueno, ¿ese qué es? Es aquel por el cual una de las partes, que es el comité, confiere o, o delega un encargo a la otra parte, que es el comisionista, quien se obliga a desempeñarlo y recibe por ello el pago de la comisión. Por ejemplo, una empresa fabricante de muebles que del comitente celebra un contrato de comisión mercantil con una persona física o moral para que ésta promocione y venda los muebles. Las modalidades que tiene este contrato es el contrato de nombre propio y contrato de nombre de su comitente. Eh, Ahora son sus finalización del contrato. El contrato de comisión puede terminar por acuerdo entre las partes si, por ejemplo, establecen que su relación se extenderá solo durante el tiempo que dure el proyecto concreto o hasta que finalice el plazo de tiempo cierto. El incumplimiento de las obligaciones de las partes, el fin de causa que tenía por objeto del contrato a la muerte. Sobrevi sobrevendida de alguno de los actores firmantes del acuerdo y sus derechos y obligaciones. El comisionista no actuará por cuenta propia, sino en representación del comitente. Su actividad no está sujeta a continuidad y el comisionista no está obligado a prestar servicios en excusa al comitente. Todos los gastos asociados del ejercicio de la actividad del comitente correrán a su cargo. Ahora hablaremos sobre el contrato de factores dependientes. ¿Qué es? Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta en nombre de los propietarios de las mismas, se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunos gestiones propias del tráfico en nombre y por cuenta del propietario de este. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico para constituir factores dependientes. Este no tiene modalidades y cómo finaliza el contrato. Eh, si el contrato entre los principales y sus dependientes no tuviesen tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo por fallecido, avisando con un mes o anticipación. Si se hubiese celebrado con tiempo fijo, ninguna de las partes controlantes ni el consentimiento de la otra podrá separarse antes del plazo convenido bajo pena de indemnización de daños y perjuicios. Eh, los artículos que lo regulan son del 310 al 316, sus derechos y obligaciones. Eh, los factores deberán tener la capacidad necesaria de obligarse o perder la autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. Los factores negociarán y controlarán eh, a nombre de sus principales, expandiéndolo así en los documentos que con tal carácter suscriban, pudiendo también controlar el nombre propio. Eh, Podrán los factores traficar o interesarse en negociantes del mismo género de las que hicieren el nombre de sus y en todos
los contratos celebrados por los factores con tal carácter quedarán obligados los principales y sus bienes. Si contratara en su propio nombre, quedarán obligados directamente. Ahora hablaremos del contrato de depósito mercantil. ¿Qué es? Este es aquel en el que una parte, que es el depositante, entregará ciertos bienes al el depositario para que este último realice su custodia durante un periodo de tiempo determinado. Este contrato finaliza, si el depósito mercantil se considera extinto, deberá de el momento en el que el depositante se considere de tal manera, realizándose la devolución en el punto fijado previamente en el contrato. El depositario no tiene opción a negarse, por lo que el depositario puede retirar el bien cuando lo crea conveniente. Y su modalidad es bilateral. Los artículos que lo regulan son del 332 al 339, sus derechos y obligaciones. El depositario quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con sus documentos si los tuviese, cuando el depositario se la pida, siempre que con asentimiento del depositante dispuese el depositario de las cosas que fueren el objeto del depositario, ya para así, o sus negocios ya para operaciones que aquel le encomendase. Cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario siguiendo los del contrato que se celebrará. Ahora hablemos del contrato de almacenes generales de depósito. ¿Qué es? Entidades dedicadas al almacenamiento de bienes o mercancías bajo su custodia, eh, amparadas por certificados de depósito. Además, otorgan financiamiento tomando como garantía los bienes bajo su custodia. ¿Cuándo termina? Termina con confusión, vencimiento del término y por denuncia bilateral. La modalidad es almacenamiento, guarda o conservación, manejo o control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito amparadas por certificados de depósito. Y los artículos que lo regulan son del 2516 al 2517. Ahora hablemos del contrato de préstamo mercantil. ¿Qué es? Es aquel donde una de las partes, el prestador, entregar el préstamo de bienes fungibles, títulos o valores de dinero o mercancías, y este se obliga a restituir otro tanto de la misma especie o calidad en términos pactados en caso de moral a pagar un interés convencional o legal. Sus modalidades son de préstamo de dinero, préstamo de títulos de valores y préstamos de especie. ¿Cómo finaliza? Se libera el deudor de su obligación devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condicionales con sus equivalentes. El prestador se obliga a transferir la propiedad de mercancías, bienes muebles al prestatario para ser destinados a actos de comercio. Sus derechos y obligaciones. Obligaciones. Derecho a recibir los bienes fungibles objeto del préstamo y adquirir la propiedad de los mismos, y como consecuencia puede disponer de ellos para actos de comercio. Derechos. Ahora sus derechos. La obligación de entregar a otro tanto de la misma especie y calidad de bienes recibidos, y en su caso la obligación de pagar intereses ordinarios y moratarios conforme a lo antes expuesto, y los artículos que lo regulan son del 358 al 364. Ahora hablemos del contrato de permuta.
de compraventa mercantil. ¿Qué es? Es el contrato por el cual una persona se obliga a entregar una cosa mueble a otra para revenderla en la misma forma u otra diferente, a cambio de su precio y con ánimo de lucrarse en la reventa. Su modalidad es bilateral y recíproca. ¿Cómo termina? Si no hubiese fijado plazo para su entrega, el vendedor deberá tener a disposición del comprador las mercancías vendidas dentro de las 24 horas siguientes al contrato. También cuando el comprador que dentro de los 5 días de recibir las mercancías no reclame al vendedor por escrito las faltas de calidad a cantidad de ellas, o que dentro de 30 días contados desde que las recibió no le reclame, no le reclamase por causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el vendedor. Eh, Ahora hablemos del contrato, digo, sus derechos y obligaciones de este. Transferir la propiedad de las cosas o derecho permutados, entregar la cosa para que perfeccione dicha transferencia de la propiedad, responder por vicios ocultos, garantizar una posesión pacífica, responder en caso de evicción, pagar la parte que compondrá la ley de los gastos de escritura y registro, excepto en aquellos casos que se pacte lo contrario. Pagar los impuestos que correspondan por la ley. Y los artículos que lo regulan son del 371 al 324. Eh, Ahora hablemos del contrato de consignación mercantil. ¿Qué es? La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad o no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido o que se los restituya en caso de no hacerlo. Sus modalidades son de sentido y atípico. ¿Cómo finaliza? El consignante podrá dar por terminado el presente contrato sin perjuicio alguno cuando los servicios objeto del presente contrato ya no resulten necesarios. Para ello deberá dar aviso por escrito al consignatario con 30 días naturales de anticipación, manifestando su voluntad de dar por terminado anticipadamente este contrato. Y sus derechos son que el consignatario deberá realizar todos los actos pendientes a la conservación tanto de los bienes consignados como de los derechos relacionados con los mismos. El consignante deberá proveer de los fondos necesarios para ello eh, con cuando menos 2 días de anticipación a la realización del acto de conservación respectivo. Sus obligaciones son pagar el precio pactado con el consignante o devolver bien, eh, responder por daños perjuicios causados. Y el artículo que lo regula es el 322. Bueno, ahora hablemos del contrato de seguro. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o pagar una suma de dinero a otra parte tomador a beneficiarse de la eventualidad prevista en el contrato, a cambio de pago de un precio denominado prima por el tomador. Sus modalidades son de accidente, de viaje, de transporte, de hogar, de robo, de vida y de salud. ¿Cuándo termina y cómo? Se extingue cuando finaliza su vigencia sin renovarse por cualquiera de las dos partes o por acuerdo o controversia entre la aseguradora y el tomador, o bien cuando se desaparece el riesgo objeto del seguro.
Sus derechos y obligaciones. Si el solicitante celebra un contrato de seguro a nombre de ajeno, este deberá cumplir con todas las obligaciones derivadas del contrato hasta el momento que se produzca la ratificación o la impugnación por parte del tercero. Si el seguro se estipula por cuenta ajena, el solicitante tiene que cumplir con las obligaciones emanadas del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza no puedan ser cumplidas sino por el asegurado. Y el artículo que lo regula es el 23. Ahora hablemos del contrato de transporte terrestre y marítimo. ¿Qué es? El contrato de transporte o vías terrestres o fluviales de todo género se reporta mercantil. ¿Cómo termina? Se rescindirá de hechos antes o emprenderse en el viaje o durante su curso. De sus derechos y obligaciones. En los gastos previstos en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiese hecho. Cumplimiento del contrato devolverá al porteador la carta del porte que hubiese expedido en virtud del el canje de este título por el objeto porteado. Se tendrán las canceladas las respectivas obligaciones y acciones. El último porteador tendrá la obligación de entregar la carga al consignatario y el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzarse el viaje. Y los artículos que lo regulan son del 576 al 588. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver y esto es todo. Gracias.